qué hablan de democracia? Si democracia es el poder del pueblo, demos es pueblo, kratos es poder. ¿Ustedes se creen de verdad que lo que nosotros votamos sirve para algo? ¿Ustedes se creen que si ahora hay un cambio de gobierno mañana va a haber una diferencia sustancial en lo macro en la política nacional? Ya les digo yo a ustedes que no. ¿Y por qué no lo va a haber? Porque cuando alguien llega a presidente, aunque tenga toda la buena voluntad del mundo, le va a llamar a alguien o varios y le va a dar instrucciones exactas de lo que va a tener que hacer. Funciona así. Y conozco algún caso de primera mano. O sea, no le estoy contando ninguna fábula. Y además tiene toda la lógica y se lo voy a explicar si me lo permiten. Miren, nosotros tenemos en el caso concreto español, tenemos una elevadísima deuda externa. Elevadísima. Elevadísima. Cuando, en el año 2008, antes de empezar la primera crisis de las hipotecas subprime, la deuda que tenía España era del 35% con respecto a su Producto Interior Bruto. 35%. Hoy, oficialmente, supera el 120%. Extraoficialmente, probablemente supera el 130% o más. Pero claro, la deuda tiene distintas interpretaciones. La primera, como les digo, es el porcentaje con respecto al Producto Interior Bruto. La siguiente es la capacidad del país para pagar. Y la tercera, que quizás es la más interesante, es ¿a quién le debemos la deuda? Casi el 80% de nuestra deuda está en manos extranjeras. Quiere decir que somos títeres de alguien, que alguien nos dice lo que tenemos que hacer o se lo dice a nuestros dirigentes. Como les digo, con independencia de la voluntad que quieran tener, de lo que hayan prometido, porque no lo van a poder cumplir. Es tremendamente complejo y no acusemos a nadie. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en su lugar, nos pasaría lo mismo. Cuando llegáramos, abriríamos los cajones, veríamos los recibos. Piensen ustedes en su casa, que de repente abrirían los cajones y se encontraran llenos de facturas que tienen que pagar. Y le llamaran los acreedores y le dirían, tienes dos opciones, o haces lo que yo te digo, o que sepas que vas a durar 2 días en el puesto, porque ya te prepararemos alguna, que la saben preparar muy bien. Y así es como funciona. Recuerden, hay una frase de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que decía, hay 2 maneras de subyugar a un país. Una es la espada, la otra es la deuda. Y así funciona. Si además tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso español, todas nuestras principales multinacionales, quitando muy poquititas, 2, 3, ya el principal accionista ya no es español, pero le estoy diciendo incluso de las principales entidades bancarias. Con lo cual, estamos tremendamente condicionados desde el exterior. ¿Y quién maneja eso? Pues cuando vamos a los grandes grupos, por ejemplo, anglosajones, como BlackRock, Vanguard, que manejan presupuestos superiores a los productos interiores brutos de la mayoría de los países del mundo. Claro, tienen un poder total y que además no sabemos de verdad quién está detrás, quiénes son esos inversores, porque no se sabe. O no quieren que lo sepamos, evidentemente. Claro que hay siempre alguien que controla a las sociedades. Y nosotros somos muy poco, no somos nada, no significamos nada. En realidad, nos venden este artificio de la democracia, como les digo, pero en la práctica, cuando hablamos de este plano nacional, pues en realidad nuestro voto, como les digo, queda tremendamente diluido precisamente por las presiones externas. El pueblo es soberano, no hay poder público que no se derive de la soberanía popular. Quiere quedarse ahí. Mi amor, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El poder, identificar el poder en este país y en el mundo contemporáneo con estar en el gobierno es una burrada. Tenés razón. Es una burrada. Porque los poderosos son otros. Los poderosos no están en la casa de gobierno. No vienen a hablar con vos a la radio. Claro. A ver si los dueños de este país van a estar sentados acá hablando con vos. Los que tienen poder están en donde siempre estuvieron y digitando botoneras y diciendo esto sí y esto no. Pero ser presidenta de una nación es poderoso, es una Cristina. parte, ¿Cómo que no? una parte del poder. Si no es el que te maneja todo. Si me lo decís el 100% y el 25% te digo que es. Hoy, escúchame, donde un tipo hace así enter en
en Nueva York o en Londres y te provoca un tembladeral mundial y te deja con el tuje al norte porque se cayeron las bolsas, se corrieron los Claro, tipos de ese es el cambio. poder. Ese es el poder. Ese es el ¿Sabes cuándo poder. lo sentí yo el poder? No. Cuando se cayó Lehman Brothers, parecía que se venía el mundo abajo y tuvimos que salir como bombero a tapar todos los agujeros. Yo no... No, en una auténtica democracia el pueblo manda, el pueblo decide. El poder lo tiene el pueblo. Con 37 años míos, yo entraba en el Consejo de Administración de Banesto. Tenía una cuenta corriente con 120 millones de dólares de la época después de haber vendido antibióticos. Y unos meses más tarde, cumplidos los 38, era presidente del banco. Ya te puedes imaginar que con esa edad no tenía ni puñetera idea de cómo funcionaba el poder en España. No me había dedicado a eso. Pero cuando te sientas en una plataforma tan extremadamente poderosa como era Banesto y su grupo industrial, el primer banco de España, controlando un porcentaje enorme de la economía, estás sentado no en un banco, no solo en un banco, en una plataforma poder. Poder en sentido estricto. Pero entonces me di cuenta que en el sillón de Banesto confluían peticiones de otros poderes. Es como una red. El político necesita al banquero porque el banquero le financia. El banquero necesita al político porque si no le quita. Le manda a los inspectores del Banco de España. Y el político necesita al medio de comunicación por los votos, porque los medios de comunicación están al servicio de que tú votes lo que yo quiera que votes. Creyéndote tú que votas lo que tú quieres, en realidad votas lo que yo quiero, porque para eso te he golpeado con... Y esos tres poderes son los que forman un poder real que gobierna la sociedad. Me fui dando cuenta poco a poco, ¿no? Coño, se necesitan entre sí. Es uno. Hace que funcione muy sólidamente el control, porque ¿quién es el primer anunciante de un medio de comunicación? El gobierno y la banca. Amigo mío, el medio de comunicación social, ten cuidado, hijo, que si no te retiro el anuncio. ¿Quién es el que manda sobre el sistema financiero? El político. Amigo mío, ten cuidado que te mando a los inspectores del Banco de España. ¿Quién es el que financia las campañas políticas? El banquero. Hombre, por Dios, ten cuidado que si no, no te financio. Es decir, es un entramado que les une de intereses. ¿Actualmente las élites que gobernaban en los años 90 son las mismas que nos gobiernan ahora? ¿O ha cambiado algo esta hidra de tres cabezas? Verás, y ha perdido... Verás, el poder real hoy, como consecuencia de la libertad de circulación de capitales, se ha desplazado. Y se ha desplazado no a las grandes multinacionales, sino a los grandes detentadores de dinero. Los fondos que manejan cantidades de dinero superiores al Producto Interior Bruto de un país. BlackRock, Vanguard. Esos son los que realmente mandan. Esos son los que realmente pueden... Imagínate que tú eres el presidente del gobierno y yo soy uno de esos fondos. O si quieres al revés, pero para el ejemplo. ¿Cuánto vale el primer banco de España? ¿El BBV o el Banco de Santander? Depende. ¿Depende de qué? Yo mañana cojo una miseria. 20.000 millones de dólares. Una miseria para estos fondos. Los inyecto en la bolsa española y pega un estancazo que el BBV se crea una crisis financiera. Ah, el dinero tiene entonces el poder de afectar a la estabilidad de un país. ¿Sí? ¿Tiene sentido la libertad de circulación de capitales tal y como se ha concebido? Esos son los que realmente mandan. Fondos que por primera vez en la historia de la humanidad son capaces de acumular y de mover, porque antes no. Tú podías tener 100.000 millones de dólares en Estados Unidos, pero venías aquí y no te dejaban entrar. Han liberalizado el movimiento del dinero, la barbaridad del siglo. Pero es así. Como consecuencia de la libertad de circulación de capitales, a ese estado endeble lo puedes manejar. No se pongan ustedes tontos, señores del Estado. Que pongo mañana aquí 50.000 millones de dólares cada semana, ¿eh? Al servicio de hundir la economía. O al servicio de ponerla en marcha. Tú puedes ser rico. Muy rico. Riquísimo.
pero hasta ahí eres rico. Pero si alcanzas un nivel de dinero, de riqueza tan descomunal que eres capaz de desestabilizar un país, te ha transformado el dinero en poder real. Es Demos y Kratos, el poder del pueblo. El problema de Europa es que estamos totalmente despistados y desconcertados. Lo primero, estamos mandados por una élite que no ha sido elegida democráticamente, lo primero que tenemos que decir, que en la mayoría de los casos sirven a intereses extranjeros antes que a intereses europeos, pero pasa también dentro de los países. La prueba está, tú mira, ¿quién es la señora Lagarde? La directora del Banco Central Europeo. ¿De dónde proviene? Del Fondo Monetario Internacional, es decir, de la mano de Estados Unidos. Si vamos a la señora Van der Leyen, la presidenta de la Comisión, tampoco elegida democráticamente con el poder que tiene, que es el verdadero órgano ejecutivo, podríamos decir, ¿dónde pasó la mayor parte del tiempo? En Estados Unidos. Y así podíamos seguir uno tras otro. Entonces, ¿qué significa? Que aquí nos hemos convertido en verdaderos vasallos al servicio de intereses extranjeros. Y en una democracia, hay que recordarlo siempre, los poderes emanan del pueblo. Vemos como cada vez más organismos supranacionales, que no multilaterales, supranacionales, son los que tienen el protagonismo. Fondo Monetario Internacional, el caso del Foro Económico Mundial, el caso del Banco Mundial, el propio Bilderberg en sí, ¿no? Que es una reunión en la que, pues, de alguna manera, todos los años dicen, bueno, a ver cómo vamos en la agenda, a ver, sacar el cuaderno, chavales, a ver cómo va la historia, ¿no? ¿Qué objetivos hemos cumplido? ¿Qué no? Eso sí es un organismo profundamente antidemocrático. Porque precisamente se supone que los gobiernos, ¿no?, son los que deben hacer esas tareas, no unirse con determinados sectores a los cuales no ha votado nadie y donde cada vez más tienen un papel organismos, pues, como la propia Comisión Europea, como el Fondo Monetario Internacional. Y el globalismo va en esa línea. Es decir, si tú vives en Francia, vives en Italia, vives en Estados Unidos o vives en Chile o en Argentina y resulta que tus gobiernos adoptan todos las mismas decisiones, porque evidentemente la agenda se está marcando en otro sitio. Esto no quiere decir que haya unos señores en una mesa con unas luces tomando decisiones, ¿no?, como los malvados de las películas. No, lo que pasa es que es una cuestión de incentivos, ¿no?, como decía Buchanan. A mí me gusta mucho estudiar a Buchanan, la teoría de la elección pública, porque aplicar el análisis económico a todo esto yo creo que es importante. Si hay una serie de personas que tienen incentivos para que se produzca un determinado fin o para cumplir un determinado objetivo, ese objetivo se cumple. ¿Implica que ellos estén de acuerdo entre sí? No. Hay muchas peleas y de hecho lo estamos viendo. Y hay muchas luchas. No, yo quiero que se utilice el gas en la lucha contra el cambio climático porque es que yo tengo gas. No, yo quiero que se utilice la energía nuclear. Yo no quiero que se utilice ni la energía nuclear ni el gas porque no tengo y además no tengo posibilidad de conseguirlo con un tercero. Pero todos saben que quieren ir a ese proceso de descarbonización que es mentira. Pongo el ejemplo del cambio climático porque es el mejor y el establecido para crear ese problema global. La pandemia era también un problema global. Tú tienes una emergencia sanitaria en todo el planeta, evidentemente es un problema que nos afecta a todos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues preparamos un tratado de pandemia global y en ello está la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para reducir capacidad de los estados para poder determinar qué acciones se toman cuando hay una pandemia. Eso es el globalismo. Por lo tanto, no es una teoría de la conspiración. Hace ya mucho tiempo que dejó de ser una teoría, es una realidad, pero es que tampoco es una conspiración, porque para que haya conspiración tiene que estar oculta. Y no está oculta. Todo lo que estoy diciendo yo es lo que tenemos en los periódicos todos los días. Que no se explique como lo estoy contando yo o que no se planteen algunas claves, esa es la historia, ¿no? Pero evidentemente la cuestión está ahí, ¿no? El poder del pueblo, la democracia, el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Por ejemplo, en el ámbito de las decisiones económicas, quien toma prácticamente todas las decisiones es el Banco Internacional de Pagos y el Grupo de los 30. Es un grupo bastante poco conocido, el Grupo de los 30. No lo conozco yo. Tiene su propia página web y que es un grupo formado fundamentalmente por exdirectores del Tesoro o secretarios del Tesoro de Estados Unidos, ministro de Hacienda y banqueros centrales. También es verdad que no es que haya una serie de personas que tomen todas las decisiones, es decir, son incentivos y son grupos que se pelean, ¿no? Hay las gestoras de fondos por un sitio, que tienen unos incentivos, los gobiernos también por otro, en función de la localización geográfica de cada gobierno también tienes una serie de intereses, el complejo militar industrial, al que se suman las grandes tecnológicas y que además están, si no infiltradas, dirigidas de forma transversal por las propias servicios de inteligencia, ¿no? Y una vez que comprendemos esto, empezamos a entender cosas que antes no comprendíamos de ninguna de las maneras. Decimos, ¿cómo puede ser que esté sucediendo esto? ¿Cómo se pueden tomar determinadas decisiones en el ámbito gubernamental que es evidente que van a llevarnos a un fracaso? Bueno, es que a lo mejor el objetivo
es generar ese fracaso. A lo mejor el objetivo es generar esa sensación de urgencia. Con el tema climático es evidente, ¿no? O con el tema energético. Estamos creando disfunciones en sistemas que ya no eran perfectos y en los que existían unos mercados que llamarlos mercados ya, pues incluso a alguno le puede parecer insultante, pero es que ahora ya directamente no hay ningún tipo de mercado, ¿no? Y vemos cómo las decisiones políticas y de determinadas corporaciones, insisto, porque no hay que separarlo, pues nos van llevando hacia esa vía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la gran clave que nos puede ayudar a entender muchas cosas. Y luego, sobre todo, salir de la dicotomía izquierda-derecha. La dicotomía izquierda-derecha es una trinchera que se crea precisamente para que haya una pelea entre los ciudadanos, entre formas de pensar, incluso entre académicos reconocidos que no son conscientes de que están en esa dicotomía y no, lo que hay que hacer es mirar hacia arriba y darse cuenta de que no está creando esas dicotomías que hace ya muchos años que acabaron y que nos hacen, bueno, pues que unos ataquen solo a los estados, otros ataquen solo a las corporaciones, a las grandes corporaciones, y no se den cuenta de que en buena medida, como suelo decir yo, se acuestan en la misma cama y en muchas ocasiones ni siquiera lavan las sábanas cuando han terminado. Que se entienda, que el pueblo es el soberano, que se entienda. Está cambiando el mundo ante nuestros ojos y ante lo cual la mayor parte de la gente no se está dando cuenta. Para los que no lo sepan, BlackRock, junto con Vanguard y algunas otras gestoras, pero sobre todo BlackRock, manejan los hilos del mundo. Estamos hablando de una gestora que tiene más patrimonio gestionado que el PIB de España, Alemania, Francia e Italia juntos casi. La noticia realmente es que ha superado los 10 billones de dólares de patrimonio gestionado. Una auténtica barbaridad, 10 billones de dólares. Yo cuando decía esto, son teorías de la conspiración de Jalife, esto y la... Siempre lo van a atacar a uno, bueno, está bien, cualquiera. Pero cuando saca la revista The Economist la portada con BlackRock y pone una roca negra, y viene toda la lista de las empresas que controla, se van a ir de espaldas. BlackRock tiene, entre otras empresas tiene 440 empresas norteamericanas, 29 empresas en Alemania. Tiene intereses en la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que genera los dólares a nivel mundial. Bayer, Apple, Santander, Coca-Cola, Bunge, Telecom, Telefónica, Repsol, General Electric, Amazon, Microsoft, Google. Todo esto, en todas estas empresas y muchas más, tiene intereses BlackRock. No solamente presta guita, sino que además te presiona a través de los intereses que está viendo a mi espalda. En la Argentina, entre otras empresas, tiene Arco Dorado, que es McDonald's, Transportadora de Gas del Norte, Pampa Energía, Telecom, Tenaris, YPF, Mercado Libre, Macro y Adeco Agro. Esta es la red de propiedad y control de los tres grandes en las firmas de Estados Unidos. Vean, esto salió en Orbis Database y lo saca Cambridge University. Digo, para que vean, les doy bibliografía del lado globalista. ¿Pero a dónde nos lleva esto? Y eso es lo importante. Fijaos que esto es algo que no ha ocurrido nunca jamás en la historia de la humanidad. Tanta concentración de poder y dinero en tan pocas manos. Que unas pocas manos controlen absolutamente todo, desde las farmacéuticas, a los bancos, a las empresas de telecomunicaciones, a las empresas de armamento, absolutamente todo y cada día más. Cada día más. La concentración de poder, riqueza e influencia. Pero esta tendencia que sigue aumentando nos lleva a que estos macrofondos van a ser los propietarios de absolutamente todo, porque ya casi lo son. Vamos a llegar a un mundo, es al que se tiende, y eso es lo que quieren, un mundo en el que en unas poquísimas manos esté todo el poder económico, financiero y político. Que los países pierdan su soberanía en favor de organismos internacionales supranacionales, como puede ser la Unión Europea, que a su vez van a depender de estos macrofondos que son los propietarios de absolutamente todo. De esas entidades que pueden tomar las decisiones suficientemente importantes sobre todas las empresas. Es decir, en una empresa no hace falta tener el 100% de las acciones, sino ser el accionista mayoritario, porque nada de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años
donde han crecido tantísimo, está siendo por casualidad. Siempre hay que seguir, como se dice, el rastro del dinero y el rastro del beneficio. Y si vemos quién ha salido totalmente beneficiado de todo lo que ha ocurrido, quién ha crecido tanto, quién ha ganado muchísimo más poder. La democracia ha llegado a un punto que se ha convertido sencillamente en una farsa. No es más que una liturgia para justificar el acceso al poder de determinados grupos. Podemos elegir entre unos grupos u otros, pero al final todos, prácticamente o casi todos, obedecen a quien verdaderamente tiene el poder. Quien tiene el poder, que son en este momento grandes grupos de inversión multinacionales, es quien determina quién gobierna, quién no gobierna y cuáles van a ser nuestros hábitos de vida, que es todavía mucho más preocupante. Me estoy refiriendo al caso de BlackRock y me estoy refiriendo al caso de Vanguard, que están íntimamente conectados y que son quienes determinan hoy prácticamente todo en Europa, en el mundo occidental y en el caso concreto de España. ¿Para qué voy a decir? No es extraño porque los dueños de las principales entidades financieras de España son estos grupos, es BlackRock, que está en 5 de los 7 principales bancos, en 21 de los 35 del IBEX, son los principales accionistas de las 3 principales empresas de comunicación de España, de Mediaset, de A3 Media y de Prisa, y son los accionistas de Moderna, de Pfizer y de AstraZeneca, porque los dueños de las vacunas, de las finanzas y de los medios de comunicación son son los mismos, son estos grandes fondos de inversión. La soberanía y la democracia es sencillamente una ficción en este momento. No existe, no podemos decidir nada, ya deciden otros por nosotros. No es el Estado español o el Estado francés el que hoy por hoy decide, sino que son, como digo, instituciones ligadas a los intereses de los grandes multimillonarios, fundamentalmente norteamericanos, que han dispuesto lo público al servicio de lo privado. Una población con poder. Yo, te lo digo sinceramente, hasta conocerte a ti, a nivel profundo, tus argumentos y tal, yo lo veía muy conspiranoico el tema de la figura de BlackRock, porque es como el tema de Soros, de Bill Gates, etc. Si nos puedes explicar cómo es tu visión de BlackRock y para que la gente lo entienda, porque es un player tan importante que está metido en todos lados. BlackRock y Vanguard es la misma empresa. Hay que partir de ahí. Solo hace falta ver quién es el máximo accionista de BlackRock, Vanguard. ¿Quién es el máximo accionista de Vanguard? Es BlackRock. Entonces, son la misma empresa, ¿no? Sí. Entonces, hablar de BlackRock es hablar de Vanguard. Ya tenemos las 2 principales gestoras. Fidelity también está ahí y State Street también está ahí. Se les llama las Big 3, las Big 4, en función de si metemos a unas o a otras. Bueno. Ellos tienen una serie de munición o tienen una serie de ahorro que deben canalizar. En teoría deben canalizar con criterios económicos, ¿no? Para obtener una máxima rentabilidad y así responder a la señora de Wisconsin que ha metido el dinero, y también pues, al empresario o al directivo o a la gran empresa que tiene ahí su fondo, ¿no? Bien. ¿Cuál es el problema? Que eso lo que genera es una potencia, un volumen tremendo para mover el mercado. Entonces, de hecho lo llamamos grandes jugadores por eso, grandes players por eso. Sí, sí. En el momento en el que tú tienes capacidad para mover mercado, entras en el radar, ¿no? De las personas o de los organismos o de los grupos que quieren mover ese mercado. Y entonces puedes tomar una decisión. O te sumas a ellos y te forras, gracias en buena parte a los privilegios estatales, o te apartas. Y BlackRock decidió sumarse el primero de la lista. Sobre todo con esas cartas anuales de Larry Fink, cuando da paso a esos criterios ESG que se habían creado pues para llevar a cabo lo que antaño conocíamos como la responsabilidad social corporativa, que luego se metió dentro de todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Jeffrey Sachs es el que crea esos objetivos de desarrollo sostenible. Hasta ese momento se habían hablado de ellos, pero en el momento en el que la primera gestora en el mundo plantea y dice, oiga, no solo queremos que se apliquen los criterios ESG, es que nos vamos a cargar a los consejeros que no cumplan los criterios ESG. Recordarás toda aquella polémica importante. Entonces, no se trata de que se coman niños, que a lo mejor a alguno pues realmente le gusta comerse niños, ¿no? Se trata de unas cosas muy mundanas. Yo manejo patrimonios, soy capaz de estar en muchos sitios a la vez, los gobiernos se dirigen a mí para que les ayude a tomar determinadas decisiones, intervenciones que no se pueden hacer desde el ámbito gubernamental de asalto, de entrada en determinadas empresas, determinados países, lo hago a través de la gestora. Al final llega un momento en el que te tienes que sentar con la NSA, que te tienes que sentar con las grandes tecnológicas o te tienes que sentar con las grandes gestoras para poder tomar una decisión de este tipo. Pero no se trata de que yo sea el demonio. BlackRock es hoy, mañana puede ser otro. Antes era Goldman Sachs. Ese papel de villano, antes lo tenía Goldman Sachs.
de villano que además está imbricado, que está dentro del poder público, ¿no? ¿Cuántos secretarios del Tesoro han pertenecido a Goldman Sachs? Prácticamente todos. Sí, sí. ¿Qué no es una república democrática? ¿Qué no es el pueblo el soberano? ¿Qué no es el pueblo el que manda? ¿Qué es el Club de Bilderberg? Es una alianza de poder a la que pertenecen las grandes multinacionales, unen todo su dinero para crear grandes fondos que a través de ellos sí que puedan atacar a países enteros, ¿no? Decimos que es una alianza de poder a la que también pertenece la realeza europea, muchos aristócratas, de hecho los presidentes de Bilderberg suelen ser aristócratas, la prensa, los más medios, es importantísimo que la prensa que nos cuenta qué pasa o qué no pasa en el mundo y cómo pasa, y que puede manipular a la opinión pública, esté dirigida desde estos grandes poderosos. Es la condición humana, es el conocimiento de la condición humana. Y estamos acostumbrados a... Y leemos sobre la tiranía desde la Grecia clásica, ¿no? Que es nuestra, digamos, nuestra cultura más cercana, nuestra cuna más cercana. ¿Qué pasa? ¿Que ahora de repente los hombres se han convertido en ángeles? ¿Y esa transformación cómo ha sido? ¿Me he perdido algo? Entonces, claro, ellos no quieren repartir. Ellos lo quieren todo para ellos, ¿no? Nos hacen creer esa Agenda 2030 que es por el bien de la humanidad, que es para acabar con la pobreza, que es para acabar con el hambre. Es un cuento para niños. Eso no lo ha decidido el pueblo. Esto no es un contrato social como nos queréis hacer ver, que la Agenda 2030, que es el gran reseteo, es igual, el gran reseteo de Davos. Nos decís que es un nuevo contrato social. Bueno, ¿tú lo has firmado, Alex? No. Pues yo tampoco. Porque yo entiendo que el poder privado se pueda reunir allá ellos, ¿no? Y allá nosotros, periodistas, que tenemos que estar atentos a ver. Pero es que allí se reúnen presidentes, se reúnen primeros ministros, se reúnen los periodistas que después nos van a contar sus cositas en los medios de comunicación. Pero sobre todo se reúnen representantes públicos que supuestamente están ahí con el voto de las personas y que nos tienen que rendir cuentas a nosotros. Lo que pasa es que se han convertido en lacayos del poder. ¿Por qué? Por lo que contábamos antes. Porque los apadrinan. Y cuando a ti te apadrinan, tú debes favores. Claro, después estos tipos son los que nos cuentan el mundo. Estos tipos que se reúnen con los dueños del dinero, con los dueños de la tecnología, con los dueños de la inteligencia artificial, con los dueños de las farmacéuticas, nos cuentan el mundo. ¿Tú qué te crees? ¿Que te lo van a contar para que ganemos nosotros o para que ganen ellos? Pues aquí estoy sola, no hay nadie de prensa. La única periodista que está el sábado a las 6 de la tarde cubriendo la reunión Bilderberg. La investigación periodística en España se queda bastante pobre. Es bastante desolador y sobre todo revelador de a qué se dedica el periodismo. Claro, cuando los dueños del periodismo están ahí dentro, pues aquí fuera no hay periodistas. Periodismo lacayo, sumiso, domesticado a los dueños del periodismo. Un periodismo que nos sirve a la sociedad. Su principal función, como estudiamos en la carrera, es servir a la sociedad, ser el contrapoder, denunciar las corrupciones del poder. Pero claro, cuando el primer poder, el financiero, se apropia y compra los medios de comunicación, ya no hay periodismo. En definitiva, lo que hay que hacer es respetar la democracia. Viernes tuvo lugar la última jornada del Foro Económico Mundial en Davos, donde durante una semana se ha reunido la élite política y económica de todo el mundo. Yo creo que básicamente es una reunión de la que los millonarios le dicen a los políticos lo que tienen que hacer, ¿no? Y lo que tienen que decir también a los ciudadanos de sus países. El problema en esto es que suelen aplicar lo que dicen en Davos, ¿no? O sea, en esto no es que quede en una reunión en la que los millonarios dicen lo que debe hacerse y luego los líderes de las diferentes naciones no aplican esas políticas, sino que efectivamente las aplican y es lo que lleva sucediendo. Yes, actually, this notion to integrate young leaders is part of the World Economic Forum since many years. And I have to say,
when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm with the president, who is a young global leader. But what is important for me is those young global leaders have an opportunity to come here. Right. And we have established a course now since several years. My commitment will be to add value. We'll be part of the Young Leaders Initiative. Mrs. Merkel, Tony Blair, they were all, even President Putin, they were all young global leaders before. So if I take Chancellor Kurz and the New Zealand Prime Minister, the three youngest leaders of governments are here. Por eso no me canso de repetir lo que significa la palabra democracia. Demos, pueblo, kratos, poder. Es poder del pueblo. There is no society anymore. What there is a transnational security elite that is busy carving up the world using your tax money. Es una población con capacidad de decidir. The deep state is a conspiracy theory it's defined as the people within the U.S. government and military who are in secret control of government policy. Secret? Please, people. The deep state is those people within the U.S. government that are career employees that cannot be fired by people that we elect by the Congress or the President. There are the FCC, the CIA, the Securities and Exchange Commission, the IRS. Are these people in control? Can they enact laws? Fuck yes. They're called regulations. For every law that Congress passes, and we elect Congress to pass our laws, there are 20 regulations enacted by federal agencies that have far more impact on our lives than anything Congress can possibly pass. Is there a deep state? Yes. Can we fire these people? No. Can presidents fire them? No. It's designed that way so that political parties and political interests cannot affect the deep state. Do you understand the nightmare of our situation, people? It's not secret. It's as open as anything could be. In the past, since 1975, 200,000 regulations have been passed by federal agencies, encompassing 800,000 pages of fine print. People, it is no secret. It is as open as it can be. The deep state does control America. Wake up, people.